Es probable que este sea el tiempo final de los engaños, del imperio destino de homenajes. Así fue estafada nuestra inocencia de niños. Fuimos Colón en la Pinta, la Niña y la Santa María de la escuela, Rodrigo de Triana. Y otra vez vivimos el silencio cuando modernas carabelas sitiaron nuestros puertos. Pero así como la historia se levanta para mostrar al mundo las maravillas de ciudades sepultadas, las formas prodigiosas que imaginaron antiguos orfebres, las pirámides augustas, la cirugía, así se fue construyendo el pasado, el más lejano y el reciente. La inmensidad de lo ocurrido sobre este mismo suelo, bajo este cielo que nos cobija y que en todos los tiempos, frente a la cruel adversidad, solo por ser hombres y mujeres, nos reivindica por Latinoamérica, hermanos. Otros pagaron con vidas. Dice el poema 7 de esta cantata, Canto Continente. Se editó en el año 2013, lo hizo la editorial Voces. Estamos hablando del trabajo del poeta y escritor, historiador Guillermo Herzl y del músico Alberto Fueguito Acosta. Esto es un trabajo maravilloso que cuenta de principio a fin los dolores del genocidio de estos 5 siglos igual, las resistencias de los pueblos originarios, pero también un poco más acá, de las anarquistas, de las oleadas populares conscientes de que Latinoamérica no es una colonia. Es maravilloso este disco, no está en stock. ¿Vieron cómo perdemos a veces las posibilidades de encontrar? Pero busquen. Seguramente una abuela, una tía lo recibió en su casa. Búsquenlo porque no tiene realmente desperdicio. Es leer la historia de Latinoamérica. ¿Y este es un programa de historia? No. Este es un programa que busca conversar sobre la literatura. Pero en nuestra historia hay violencia, en nuestra historia hay resistencia y en nuestra historia hay además muertes y otros que pagaron con vidas. En este capítulo lo vamos a llamar al detective Damián Repetto para hablar sobre el neopolicial latinoamericano y sobre las continuidades de la violencia. Dije las continuidades de la violencia y no me queda otra que hoy presentarles Días de Combate. ¿En dónde? En Bank. Días de Combate, Ignacio Paco Taibo II. ¿Quién es este señor, Damián Repetto? El hijo de Ignacio Paco Taibo I. Paco Taibo es sobre todo conocido por su aspecto físico, ¿no? Es un español, pero nacionalizado mexicano, así es morrudo, bigotón, tiene el bigote muy manchado de nicotina porque fuma como un descarriado, pero no toma nada, lo único que toma son Coca-Colas, cada mañana se despierta con cigarrillo y Coca-Cola, pero es uno de los principales exponentes de una forma literaria que es nueva, que es el neopolicial latinoamericano. Nueva, ya tiene como 50 años, pero nueva respecto de la antigüedad que tiene o el policial de enigma o el policial negro. Y es también, y este es un dato interesante, el inventor del Festival o Semana Negra de Gijón. La Semana Negra de Gijón es un festival dedicado al periodismo y a la literatura, especialmente en su vertiente negra, que cada año, desde 1985 hasta la actualidad, premia con un premio que se llama casualmente Premio Dashiell Hammett. Ajá. Él lo dirigió hasta hace muy poco tiempo, hasta 2018, 2019. En ese momento renunció a ser director de la Semana Negra de Gijón porque pasó a ser funcionario de Morena. Empezó a dirigir... Claro, durante el gobierno de AMLO. Empezó con el gobierno de AMLO y continúa ahora
con el de Claudia Sheinbaum dirigiendo el Fondo Cultura Económica, que es la editorial estatal de México, una editorial gigantesca, enorme, con sede en casi toda Latinoamérica y que es dirigida por él. ¿Hay algún escritora argentina que haya ganado el premio de la Semana Negra de Gijón? Sí, lo ganaron Claudia Piñeiro, Ajá. Guillermo Sacomano y no recuerdo más. Sí, por supuesto, Juan Sasturain, que es el mejor representante argentino de lo que se llama neopolicial latinoamericano. Vamos a tener un capítulo dedicado a Juan Sasturain. Volvemos a Paco Taibo. Paco Taibo además tiene de este compromiso evidentemente político con la izquierda mexicana. Bueno. ¿Existe tal cosa como la izquierda pampeana? Bueno, te lo dejo para que me lo traiga resuelto ese próximo. No, con la izquierda mexicana también tuvo un vínculo literario con Subcomandante Marcos. Sí. Días de combate, el libro que nos compete hoy, es el primero de una saga de 10 novelas protagonizadas por Héctor Velasco Aránchain, que ya vamos a ver en el próximo bloque quién es. Días de combate, Cosa fácil, Adiós Madrid, son algunos de sus títulos. Y el último, el 10º, se llama Muertos incómodos, que tiene la particularidad de estar escrito a 4 manos con el subcomandante Marcos. Capítulos impares los escribía Paco Taibo, claro. Los capítulos pares el subcomandante Marcos, o al revés, no recuerdo. Uh-huh. Días de combate, ¿crees que tiene algo que ver con esta cantata que elegí para arrancar el capítulo de hoy, Canto Continente, Guillermo Hersel y Fueguito Acosta, dándonos un repaso estético y poético por la historia? Sí, a mí lo que me parece que la vinculación que podemos hacer entre la composición que hicieron Acosta y Hersel con el texto de Taibo es la muestra que hace de la violencia que se ha ejercido desde la conquista en Latinoamérica, especialmente sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Te gusta mi fonola? Me encanta. Es de romántica nomás, porque no anda. Pero la quería poner, digo, me la compré, en algún lado tiene que aparecer. En el segundo bloque, la trama de Días de combate, un detective distinto a todos los que vinimos conociendo a lo largo de estos capítulos de este programa que se llama, ¿sabes cómo? Vale. Muy bien. Días de combate fue publicada por primera vez en 1976. Narra las investigaciones de Héctor Velasco Aránchain, un detective independiente, no privado, como él se encarga de aclarar en el libro, que trata de atrapar a Cerebro, con B corta, un estrangulador de mujeres que está asolando el DF. Héctor descubrió su vocación detectivesca una mañana en que estaba desayunando con su esposa y discutían acerca del color de la alfombra que iban a comprar. En ese momento, él se dio cuenta de que toda su vida de pequeño burgués era una mentira y decidió cortar con todo. Dejó a su esposa, renunció a su trabajo de ingeniero en General Electric y contrató un curso por correspondencia de detective. Héctor comparte la oficina con López Letras, un plomero con quien se pelea mucho por el uso del espacio de la pequeña oficina. ¿Por qué? El método de Héctor consiste en desplegar en el suelo todos los recortes de diario que hablan de Cerebro, del estrangulador, para tratar de encontrar alguna lógica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Cerebro? En cada mujer que asesina deja una nota con errores de ortografía. De a poco se va metiendo en ese universo y entra en una lógica, para decirlo con un lugar común, de gato y de ratón, o mejor, como dice Velasco Aránchain, de cazador y de presa. Héctor tiene 2 hermanos, en realidad un hermano y una hermana. Su hermano Carlos, que es un sindicalista, militante de izquierda, y su hermana Elisa. Carlos le dice que probablemente Cerebro no sea un loco suelto,
sino que sea realmente un sujeto que represente lo peor del sistema. Esos tipos que hacen esas cosas solo pueden existir en un sistema injusto. Para tratar de llamar la atención de Cerebro, lo que hace Héctor es anotarse en el Gran Premio de los 64.000 pesos, un concurso televisivo de preguntas y respuestas en el que él va a responder acerca de grandes estranguladores de la historia. A medida que avanza en el programa, se convierte en una suerte de celebridad menor. Pero esto llama la atención de Cerebro, quien le da un llamado telefónico para dedicarle su próxima víctima, que efectivamente asesina. Pero esa notoriedad también hace que Héctor note que hay una mujer, a quien él llama la muchacha de la cola de caballo, porque es lo único que alcanza a ver, que lo persigue. Hay una serie de idas y venidas hasta que se encuentra con la mujer, que él en un principio pensó que podía ser el propio Cerebro, podía existir una mujer asesina o una cómplice, pero en realidad es una mujer que tiene una historia horrible detrás y con quien a medida que pasan las páginas irá estableciendo una suerte de amorío. Cuanto más se acerca Héctor a Cerebro, más turbias se ponen las cosas. 2 veces lo acribillan a balazos, en su casa y en su oficina. Y otra vez ponen una bomba en un café en el que estaba almorzando con su hermana Elisa. Pero esta es la cuestión. La policía lo que hace es prácticamente culparlo a él de hacerse un autogolpe. ¿Por qué? Porque las investigaciones de Héctor lo que hacen es poner en evidencia la ineficacia de la policía, la estupidez de la policía y eventualmente la corrupción. ¿Por qué? La policía ha agarrado a un tipo, un mecánico, que asesinó a una mujer, a su pareja, imitando el método de Cerebro. Y dio por cerrada la investigación. Pero Héctor sabe que ese no es Cerebro, que es un tipo que aprovechó la situación para asesinar a su pareja. Su hermano Carlos le manda a Marina, una militante como él, sindicalista, con quien están tomando una fábrica, que necesita cierto respiro de la lucha gremial y que oficia de secretaria. Juntos están en la oficina y escuchan el llamado de un sujeto que tiene un acento levemente ruso y que les dice que le va a enviar un diario que tiene la clave de todo. Eso dice el llamado. Reciben efectivamente el diario, comienza a hojearlo Héctor y se da cuenta que ese diario ha sido escrito por Cerebro, por el asesino. Entonces, para alejarse un poco del tumulto y del peligro, se toma un tren a las afueras de la ciudad con la muchacha de la cola de caballo, que ahora sabemos que se llama Irene, y comienza a leer el diario. En ese diario está todo. Cerebro explica que él es un hombre rico, muy poderoso, que incluso vive en un edificio que otrora fuera la embajada de Somalia, que mata por aburrimiento y para darle carne fresca a los mastines de la prensa y la política, dice él. Que mata por placer, pero sobre todo mata porque se cree un artista, se cree un superhombre, un sujeto que está más allá de las leyes y de la moral y que por eso sus asesinatos son obras de arte. Eso cree Cerebro. Ha conocido a Héctor mirándolo en la televisión y lo ha elegido no como contrincante, no como némesis, sino como espejo. Él ve que ese sujeto de alguna manera es su otro, pero invertido. Muchas otras cosas dice ese diario, tantas que Héctor descubre finalmente quién es el asesino, quién es Cerebro y dónde vive, y lo va a ir a buscar. Pero acá me detengo yo, pero sepan que en el libro queda bastante claro que los monstruos no viven en los libros, sino que los engendra el sistema.
Y así llegamos a contar Latinoamérica desde el policial. Yo te dije, te prometí que nos íbamos a ir acercando de a poquito a la provincia de La Pampa. Faltan todavía algunos kilómetros, estamos en México. Pero como te dije en el primer bloque, vamos a hablar del policial desde las resistencias y la continuidad de la violencia. El neopolicial, Damián Repetto. Mira cómo muevo la bolita. Sí. Cómo se me mueve, parezco un caniche. El neopolicial, ¿qué es? El neopolicial o nueva novela policial latinoamericana, también se la conoce, es una variante del policial que se desarrolla exclusivamente en Latinoamérica, diríamos que a fines de los 60, principios de los 70, pero que podría reconocer un antecedente directo en Operación Masacre de Rodolfo Walsh en alguna medida. ¿Qué es lo que plantea el neopolicial latinoamericano? Primero, diferencia respecto a los detectives. Los detectives ya no son ni amateurs, como en el Enigma, ni profesionales como en el Negro, sino que son detectives atípicos. Tipos que por cuestiones de su existencia de repente se deciden lanzarse a la vida detectivesca. Es un poco paródico en ese sentido Días de Combate, pero en general los detectives del neopolicial son periodistas, maestras, empleados judiciales, personas del común que deciden lanzarse a la búsqueda de la verdad, pero con esta certeza, la certeza de que van a ser derrotados. La derrota es el eje del neopolicial, porque hay una trilogía en el policial que es crimen, verdad, justicia. La articulación de esos tres elementos es lo que da cuenta del policial, pero esa trilogía se rompe en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el Enigma y el Negro, en el fondo, nos dejaban la certeza tranquilizadora de que algo de justicia puede haber. En Latinoamérica no. ¿Pero por qué no puede haber justicia? Porque son las propias instituciones del Estado, las instigadoras, las corruptoras, las asesinas o las cómplices de los asesinos. Si en el capitalismo en general los ricos hacen lo que quieren y los pobres sufren, en Latinoamérica eso está exacerbado. Sí, pienso que también por las décadas en las que empieza a consagrarse ¿cómo es? ¿Es un nuevo género? Una variante. Una variante del género. También ya han pasado varias dictaduras en toda Latinoamérica. Digo, eso tiene que jugar también un papel en la idea de qué es la ley y para quiénes opera y también qué es la justicia. Sí, están las dictaduras y en esto que decimos es muy interesante, digamos, para hacer el anclaje con un hecho que no es tan importante en el Enigma o en el Negro, en el hardboiled, pero sí que es excluyente y fundamental en el neopolicial, que son las variantes históricas. El anclaje histórico preciso de las novelas es muy importante para comprender la trama. Quizá nosotros no estamos tan interiorizados con la historia de México, pero el México de 1975 es el México donde el Estado mexicano, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ha acentuado su nivel de persecución sobre obreros y estudiantes, ha pasado la masacre de Tlatelolco, y esos hechos están resonando en el fondo de los andares de Velasco Aránchain por México. Historia y literatura se unen de alguna manera en el neopolicial. Y también está la insurgencia, hablamos del subcomandante Marcos en el primer bloque de este capítulo, ganando notoriedad y legitimidad en la política y en el pueblo. Sí, eso está, creo que mucho más en la vida de Taibo, como dijimos, ¿no? En el hecho de que él es director del Fondo de Cultura Económica, esto que señalamos ya en el primer bloque, que es, digamos, de alguna manera funcionario de Morena, porque cuando él empieza la saga de Velasco Aránchain, el subcomandante Marco, el Ejército Zapatista de Liberación, todavía no estaba formado, pero su militancia de izquierda está muy presente en las novelas, y yo creo que en ese sentido el personaje más importante para otorgar esa mirada es su hermano Carlos. Claro. Su hermano Carlos es un trabajador sindicalizado, que está en huelga, que ha tomado una fábrica y que
denuncia tanto la violencia de los patrones como la violencia del Estado que ampara a los patrones. Carlos es el hermano de Héctor, pero además es el hijo de Velasco Arán, que ha sido un miliciano en España, ¿no? Claro. Durante la Guerra Civil. Esto Tiene toda esa formación. Claro, esto no lo dijimos en la trama, pero él juega, que dice, mi nombre, Velasco Arán Jain, hijo de un marino vasco que fue miliciano en la Guerra Civil y de una cantante folk irlandesa, es un argumento suficiente para convertirme en detective. Claro, aparte es un nombrazo, Velasco Arán Jain. Ahora bien, es cierto, Carlos es quien entiende la clave de la época, ¿no? Además, los 70 son o es la década en la que el globalismo comienza a instituirse, bueno, también a partir de las dictaduras militares. Y cuando él dice no es un loco suelto este estrangulador, es interesante porque justamente cuando el estrangulador decide mostrarse, decide develarse ante Héctor, lo que hace es decir, yo soy un rico, yo juego, me apropio de la vida de estas mujeres y descubrime vos, buscame, encontrame, sí, claro. Digamos, lo plantea justamente como un hecho de juego, no me sale justamente la palabra, Yo lo que de creo, divertimento, se está divirtiendo. Yo lo que creo, no creo que Taibo esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero está muy lejos. no, y aparte él escribió el libro, él lo único que puede hacer, como yo lo lea, es mi derecho como lector leer como tengo ganas. Pero digo, ese juego de apropiación que hace Cerebro, con B corta, de las mujeres, es de alguna manera lo que también nos contaba Herzl en ese audio que escuchábamos al principio de Canto Continente. La llegada de los europeos acá a nuestra tierra, en nuestra América, ha sido un viaje de despojo, y el mayor despojo operado no sobre los recursos minerales naturales del oro, sino sobre los cuerpos de las mujeres. Fue lo primero, como en cualquier guerra, es lo que hicieron acá los españoles. Lo primero que hicieron fue secuestrar, violar y asesinar mujeres y niñas. Y yo creo que se puede hacer esa parábola de la historia de América como una historia de apropiación de los cuerpos de las mujeres. Se puede y se hace. Además, y hay muy buenas nuevas escritoras que están escribiendo por ese lado. Que vamos a llegar en algún momento a eso. También repito. Cintia Alcaraz. Hablaste de Walsh y lo pusiste casi como padre fundador de este género. No como padre fundador del género, sino que los escritores del neopolicial latinoamericano reconocen en Walsh, específicamente en Operación Masacre, una nueva manera de encarar la lectura. O sea, no es Walsh un escritor de neopoliciales. Vamos a dedicarle a Walsh no uno, sino 2 programas, porque es tan profunda su labor sobre el género que no se agota en uno. Pero anticipa de alguna manera modalidades de escritura y de lectura que los escritores del neopolicial van a utilizar. Al final del programa van a ver que les recomendamos algunas lecturas para ir curioseando, para que busquen en los cajones de saldo, para que vayan a las bibliotecas populares de sus pueblos, de sus barrios, para que se compartan, para que incluso nos pidan a nosotros, que algunos tenemos robaditos por ahí para prestar y también en digital, porque si no tenés la posibilidad de tener el libro físico, también está bien leerlo en digital. Vos lees mucho en digital. Muchísimo. Muchísimo en digital. Hoy está siendo prohibitivo tener un libro digital de todas maneras. ¿Te gustó el programa de hoy? ¿Nos lo contás? A través de las redes nos encontrás en el YouTube de la Televisión Pública Pampeana. Cada uno de estos capítulos está subido ahí para que vos lo vayas compartiendo. Ahora Damián Repetto me va a traer mi pajarito ya la dejé aquí, de confianza. durmiendo tranquila. Yo ya le rezo a estos pajaritos, le rezo a las grullas estas. ¿Qué significan las grullas? Además de una obsesión suya. No tengo la más pálida idea. ¿Lo sabés? No tengo ideas. Alguien les quiere buscar un simbolismo con la cuestión de Hiroshima y Nagasaki, pero las venían haciendo miles de años antes. Así bueno, que no sos un detective de grullas, evidentemente. No me interesa saber por qué. Bueno. Simplemente me gusta hacerlas. Si a ustedes les interesan y lo buscan en otro programa, acá no tenemos ni idea. Nos encontramos la próxima. Nada puede salir mal.
empieza en un camino.